Estamos de vuelta ya junto a Tomás Liaga para revisar noticias internacionales. Tomás, ¿cómo estás? Bien, y tú, Pato, muy buenos días. Te invito a que comencemos actualizando lo que está haciendo este conflicto que cada día suma nuevos antecedentes entre Venezuela y Estados Unidos. Ya lo tenemos en pantalla. El ministro del Interior y la Paz venezolano acaba de anunciar en las últimas horas lo que ya dice en nuestra pantalla. El líder chavista Nicolás Maduro acaba de anunciar que va a enviar 15.000 militares a la frontera de Venezuela con Colombia. Esto, según han dicho desde el régimen, únicamente para reforzar la seguridad, y también dicen que es para combatir el narcotráfico, un argumento que ha resultado llamativo de alguna manera, por decirlo menos. Y también han dicho desde el régimen chavista que esta operación se va a centrar específicamente en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, utilizando, por ejemplo, además de estos 15.000 militares desplegados, drones, embarcaciones, aeronaves y otros vehículos para patrullar esta zona fronteriza. Este es un anuncio que llega, por cierto, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, y de hecho ya ahí estamos viendo en pantalla parte de lo que está haciendo el despliegue estadounidense de por lo menos 3 buques destructores que envió la administración de Donald Trump en los últimos días al límite de las costas venezolanas. Estamos hablando de aguas internacionales localizadas al sur del Caribe. Todo esto con el fin, según dicen desde Estados Unidos, para hacer frente al narcotráfico. Donde acá hay una señal, algo hay detrás, esto no es al azar o algo que no esté tal vez buscando o tenga un objetivo claro. El hecho de este despliegue por parte de los Estados Unidos, y que además ahora hay una respuesta por parte de Maduro. Todo esto además en un contexto en el que se da el desarrollo de una investigación, donde se sitúa más a Maduro como el jefe o el líder de un cartel, pero no se ha declarado acá una situación de guerra, por ejemplo. Claro. Eso es lo que pareciera ser. Exacto, y eso es lo que también ha generado preocupación, sobre todo en la población venezolana, teniendo en cuenta lo que significa, sin duda, que Estados Unidos envíe rumbo a tu país ni más ni menos que buques de guerra, algo que, por cierto, no sé. Claro, una especie de provocación, de amenaza, de advertencia. Finalmente no se ha entregado una vocería oficial respecto a cómo la ciudadanía venezolana se está tomando esta situación, pero lo que sí hemos conocido es la postura del régimen chavista, que además de anunciar ahora el despliegue de los 15.000 militares a la frontera, Nicolás Maduro en los últimos días también dijo que iba a desplegar 4.5 millones de milicianos a las calles de Venezuela, algo que ni siquiera se sabe si es que efectivamente Maduro cuenta con esa cantidad de milicianos. Pero lo que sí también se ha conocido, Pato, es que este fin de semana recién pasado se han reportado estas imágenes donde el régimen chavista hizo una convocatoria masiva en las principales ciudades de Venezuela para que la gente vaya y se aliste a las milicias, algo que según algunos medios independientes estarían reportando que no habría tenido la convocatoria y que Maduro esperaba, algo que desde el régimen han desmentido, diciendo que se trató de un éxito rotundo. Y también aprovecharon desde el régimen de hacer una nueva convocatoria. Ya quedó fijada para este próximo fin de semana una nueva, obviamente, ocasión para que la gente acuda a inscribirse a las filas de la milicia revolucionaria bolivariana chavista antiimperialista. Veremos si es que efectivamente este fin de semana se cumple con el llamado que está haciendo el régimen de Maduro, y en paralelo a toda esta situación, a todos estos anuncios que se han hecho en las últimas horas, también se ha confirmado por parte de Estados Unidos que además de los 3 buques destructores que enviaron en conjunto con 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 infantes de marina, también se ha confirmado que dentro de todo esta especie de arsenal estadounidense también se incluyó ni más ni menos que un submarino con alcance nuclear y también un crucero lanzamisiles. Es decir, acá estamos hablando de un despliegue importantísimo por parte de la administración estadounidense. Y claro, efectivamente lo que dicen los analistas internacionales, los especialistas de este tipo de materias, es que Estados Unidos nunca hace un despliegue de estas características en vano. Claro, no lo hacen por nada, teniendo en cuenta que significa un importante costo económico, un costo de personal también hacer este despliegue. Así es que lo que se prevé en el escenario es que finalmente algo podría conseguir Estados Unidos con toda esta situación. Vamos a ver qué va ocurriendo, porque esto más bien día a día hay nuevos anuncios o se van conociendo nuevas estrategias
sobre qué va ocurriendo con esta relación entre Estados Unidos y Venezuela. Exactamente, veremos qué es lo que ocurre con toda esta situación, pero por ahora nos vamos a trasladar hasta el Medio Oriente, vamos a hablar de Israel, otro conflicto que con la Franja de Gaza, que día a día también nos llegan imágenes lamentables como esta. ¿Qué es lo que ocurrió el día de ayer? Una imagen que dio la vuelta al mundo, que fue un bombardeo a un hospital, el hospital Nasser, localizado al sur de la Franja de Gaza, donde se dio muerte a por lo menos 20 personas, de las cuales 5 eran periodistas, ni más ni menos, que estaban trabajando precisamente en ese lugar que estamos viendo en pantalla. Y claro, lamentablemente se constata el fallecimiento de estos 5 periodistas, algo que produjo repudio internacional. Varios gobiernos se han manifestado en contra de Israel. Ya vamos a hablar de eso, pero por lo pronto Israel de alguna manera sale a justificar finalmente por qué bombardea un hospital, que lo bombardea 2 veces, además en menos de 20 minutos, y lo que dice el primer ministro Benjamin Netanyahu es que esto se trató de un accidente. Dijo que Israel está profundamente arrepentido de haber bombardeado por accidente finalmente este hospital, y de esa manera reconoce Benjamin Netanyahu que esta situación no corresponde por ningún lado, teniendo en cuenta que pese a que estén en guerra en contra de Hamas, los hospitales son considerados obviamente zonas resguardadas y no tendrían por qué haber bombardeado a un hospital en 2 oportunidades en menos de 20 minutos, ni mucho menos dar muerte a los periodistas que estaban ahí en ese lugar. Se habla, reconoce él un error. Ahora hay que ver qué efectos o qué impacto, consecuencias puede tener el hecho de que él realice este reconocimiento y además en busca de... Recordemos que acá él ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad. Exacto, sí, sin duda. Así que esto también puede potenciar también esa misma investigación. Él está siendo también perseguido en ese sentido, sí. por muchas muertes. Y ahora acá estamos hablando directamente de entonces asesinatos. Asesinatos, exactamente. Al interior de este hospital, donde siempre se ha sabido además que lugares como estos, este tipo de puntos no pueden ser atacados. Tal cual. Y eso es lo que sin duda generó más repudio internacional. De hecho, sin ir más lejos, hasta el propio Donald Trump, que es un aliado acérrimo de Benjamin Netanyahu, condenó de alguna manera esta situación. Dijo que estaba indignado con la información que le había llegado de este bombardeo, y asimismo también, por ejemplo, Naciones Unidas lo condenó firmemente. Varios países, entre ellos, sin ir más lejos, Chile, a través de la Cancillería, emitieron un comunicado condenando firmemente el bombardeo a este hospital. Chile no fue el único país, también Reino Unido hizo lo propio, Australia también, y varios otros países de Europa que condenaron ampliamente este asesinato, ya podríamos llamarlo directamente, de estos 5 periodistas. Lo que dice también Netanyahu es que se va a iniciar una investigación finalmente para determinar por qué se bombardeó 2 veces en menos de 20 minutos una zona que debía ser una zona protegida, una zona segura, pero es posible que finalmente esa investigación finalmente no surta mayores efectos en lo que respecta a la guerra. Bueno, recordemos que a fines del año pasado, esto a propósito de lo que te había comentado sobre las consecuencias que puede tener además este reconocimiento, fue declarado también por parte de la ONU, a través de la Corte Penal Internacional, que se ordenó el arresto de Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra o por crímenes de lesa humanidad. Claramente tienen que darse determinadas condiciones, circunstancias para que Benjamin Netanyahu pueda ser detenido, sí, o arrestado en algún país que no adhiera a distintos tratados. Él puede viajar a Estados Unidos no adhiere a algún tratado, por ejemplo. Tiene que ser en determinados países donde podría ocurrir eso. Efectivamente, sí, sin duda es muy complejo el escenario judicial internacional que enfrenta actualmente el primer ministro de Israel. Claro, son acusaciones gravísimas de ni más ni menos que crímenes de lesa humanidad, los que actualmente pesan en su contra por varios organismos internacionales que han decidido emprender acciones legales en su contra. Y claro, estaba haciendo memoria también que esta no es la única vez que Netanyahu dice que cometieron un error o que se trató de un accidente. Recuerdo la primera vez que se bombardeó por parte de Israel un hospital en la Franja de Gaza. Esa primera vez que ocurrió, si no me equivoco, pasado el 7 de octubre del año 2023, también Netanyahu habló que se trató de un error o de un accidente, y sin ir más lejos, hace unas semanas atrás se bombardeó también lo que era la última iglesia católica que permanecía en pie en la Franja de Gaza. También se bombardeó, de hecho me acuerdo que hasta el sacerdote resultó lesionado en ese bombardeo, y también en ese momento Benjamin Netanyahu salió a decir que se trató de un error, una equivocación o un accidente, pero lamentablemente estos accidentes
incidentes ya dejan víctimas fatales, que son personas civiles, comunes y corrientes que prácticamente no tendrían nada que ver con Hamas, que es el objetivo principal que tiene ahora Israel. Y respecto a la cifra total de fallecidos que se han reportado en la Franja de Gaza desde octubre del 2023 hasta la fecha, ya son cerca de 63.000 los palestinos que han perdido la vida en ese punto del Medio Oriente, y es por eso también que ahora son cada vez más y más las acusaciones que pesan sobre Benjamin Netanyahu, que lo están acusando directamente de derechamente violar tratados internacionales y violar también el derecho internacional de atacar a civiles.